Polvo y Miseria, aquí estamos para hacer una cápsula, una conversación que llega hoy a través de una respuesta en YouTube, que alguien preguntó si nosotros aquí somos cristianos. Y esa pregunta es sencillo y también delicado a la misma vez, porque aquí hablamos en muchas de nuestros trabajos de ministerio que no estamos de acuerdo con la religión cristiana en muchos aspectos, y podemos decir en general por la doctrina. Y la palabra cristiana es algo que ya platicamos, más voy a pasar para que explique mejor en español tú, Elías, de que la Biblia no nos llama para poner etiquetas. Y en hoy vemos muchos llamando cristianos básicamente desrespetando el Señor, y un Jesús, una Yeshua que no tiene poder porque la doctrina es falso. Y llegamos con esta idea que está en Mateo, en Marcos, en Lucas, cuando Yeshua dice: muchos van a venir en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo, el Mesías. Y años atrás yo pensaba, ok, va a ser personas físicas. Y sí hay, siempre en el radar, en Polvo y Miseria, estamos encontrando las segundas venidas de Yeshua en la tierra. Mas no, estamos hablando de la doctrina. Y la doctrina es todo, porque es donde estamos con nuestros pies. Y es sencillo. Y tenemos tres cosas que siempre hablamos, que es como un detector a donde vemos si es doctrina falso o verdadero, y también hay el fruto en la vida de cada uno, si está dando los frutos. Mas otra vez, hablamos varias veces más para mandar una respuesta a esta persona y otros que preguntan, porque estamos completamente siempre hablando de Yeshua, el Padre, el Espíritu Santo. Yeshua es uno, Dios, el Hijo, Espíritu Santo es uno, Yeshua es el Padre, ¿ok? Punto. El Padre estaba en la cruz, Él es Yeshua, Yeshua es el nombre, no tenemos que hablar Yahweh y Jehová y todo esto, es Yeshua revelado. Y hablando de los tres puntos de paso de Elías, de nicolaísmo y jezebalismo y balamismo, sí, son detectores que podamos poner tu creencia, si eres cristiano o no quieres la etiqueta, mas tú sigues Cristo. Es seguidor de Cristo, porque antes los cristianos llamaron cristianos de una forma mala, ¿no? Era una forma de how do you say, taunt. No era una cosa buena ser llamado cristiano. No, era despectivo. Claro que sí. Regresando a esos tres puntos. Sí, definitivamente lo de la etiqueta es grave, pero frente a la gravedad de las doctrinas de demonios que hablan en mayor y menor medida en el cristianismo en general, en todas sus denominaciones. O no denominaciones, porque hay un movimiento de no denominaciones separando de los 5,000 algo denominaciones. Y aquí vamos, es como una, ¿cómo diría ser? Es un detector que metes tu creencia, tu doctrina y contra esos tres puntos. Esos tres puntos están incluidos en la última cápsula que por la gracia de Yeshua pudimos hacer, que se llama 10 razones por las cuales el cristianismo no es de Dios. Y este es el punto, digamos, más profundo y escandaloso. Normalmente entre los cristianos se pelean. Todas las denominaciones se pelean. Todas reclaman ser y tener la verdad revelada. Sí, doctrinalmente hablando. Y esa es una de las primeras razones por las cuales no hay
No es posible decir que el cristianismo sea de Dios, pensarlo o sostenerlo por la división que hay en esta religión de 1000 caras, de 1000 nombres, de 1000 formas. Estoy hablando desde el catolicismo, digamos que es la más multitudinaria, abajo la iglesia protestante, la iglesia ortodoxa, pero estamos hablando hasta lo más bajo, digamos, aquí en México, Pare de Sufrir, ¿no? O sea, todo eso es iglesia apóstata, todo eso, todo ese grupo en donde hay los primeros 3 puntos que... y se llaman estas personas cristianos. Eso es en cuanto a la etiqueta, pero primero hay que hablar de las 3 principales doctrinas demoníacas que componen esta iglesia o que permean esta iglesia. Estamos hablando de nicolaísmo, balamismo y jezabelismo. Entonces, en cualquier congregación en donde haya al menos uno de estos puntos, que la verdad es si hay uno, están los 3, porque no puede venir uno y los otros no, porque es el mismo espíritu de Satanás. O sea, donde hay balamismo, hay nicolaísmo. Y donde hay balamismo y nicolaísmo, hay jezabelismo. No puede nada más haber presencia de una sola de estas doctrinas. Las 3 trabajan en conjunto. Entonces nosotros decimos, ahí donde haya balamismo, nicolaísmo y jezabelismo, que exhortamos a que escuchen esta cápsula que acabo de mencionar para que sepan qué es jezabelismo, balamismo y nicolaísmo, ya de entrada eso los descalifica como iglesia. No a los individuos, nosotros no estamos juzgando a los individuos, a las personas que están, en nuestra opinión, atrapadas ahí, enfrascadas ahí. Ok, entonces, lo delicado... No diciendo que estas personas no están buscando Yeshua. No solamente que no lo están buscando, sino que no lo aman. Creemos evidentemente que lo aman mucho, pero creemos también fervientemente que están atrapados en una iglesia, en una religión que no proviene de Dios. O sea, parece de Dios, pero no es. Ajá, y también voy hoy a un movimiento de decir, no soy religioso, porque mucha gente está cansada de la religión, mas te digo también los que no son religiosos, mas están atrapados en doctrinas que parece de Yeshua, de Jesús, de la Biblia, mas están sin revelación, son interpretaciones y son parte del movimiento y un consejo de una iglesia, es su creencia, ese fundamento. Ahí también es cuestionable cuando metemos contra esos 3 puntos. No solamente hay estos 3 puntos, hay otros 7 al menos que están en la cápsula. Y aquí, pues hay que decirlo, hay que mencionarlo. El cristianismo, tal y como lo conocemos hoy, en sus múltiples denominaciones o no denominaciones, no solamente no es hechura divina, no es de hechura divina, sino que es de hecho una hechura satánica, una obra satánica. Y esto concuerda perfectamente con la personalidad de Satanás, que es imitador. Es el más cerca de la verdad. Y él imitó, porque Yeshua hizo una iglesia, y la iglesia verdadera, para que la conozcan los hermanos, está en Hechos 2, digamos. Es ahí, en ese momento, cuando llega el Espíritu Santo. 42. Y empieza propiamente la historia de la iglesia de Jesucristo moderna. Ahora, a partir de ese momento, también Satanás introdujo en el grupo original cizaña. Y tenemos registro del tal Diótrefes, en 3 de Juan, si no me equivoco, o 2 de Juan, ya fungiendo pues como lo que hoy es el Papa, vaya, como una persona que quería tener el control. O sea, él era el primer nicolaíta que conocemos de la iglesia moderna. Y digo moderna porque la iglesia no nada más abarca de Pentecostés hasta el arrebatamiento, porque en la iglesia de Dios también entran los santos y las santas del Antiguo Testamento. O sea, de toda esa iglesia, de esa congregación, Dios está formando una iglesia novia con la cual se ha de desposar. Entonces, aunque suene escandaloso, es verdad. Y tenemos muchas escrituras que pueden comprobar lo que decimos, que el cristianismo, la religión, esta multireligión, porque está hecha de cientos de religiones distintas, credos distintos, dogmas distintos, doctrinas distintas, no proviene de Dios. Yeshua, por ejemplo, en Mateo 7, del 24 al 29, nos dice claramente que hay 2 cimientos.
y que uno pues no se va a poder sostener, y pues no se va a poder sostener porque no está Yeshua ahí, ni nunca estuvo, porque pues Él es la roca y no hay nadie que lo pueda derribar ni tirar. Y sabemos que la gran ramera, la gran Babilonia, que no solamente es este mundo sistema, sino en grande medida el cristianismo, porque tenemos que decirlo también, esperamos que aparezca el hombre de pecado, el de segunda de Tesalonicenses 2, o sea, el anticristo. Pero hay un anticristo ya hoy en día, pues tremendo, peligrosísimo, y es el cristianismo, la religión cristiana. ¿Por qué? Porque el cristianismo en términos generales, en todas sus denominaciones, han torcido la palabra. Bueno, nunca la conocieron en verdad la palabra, porque si la hubieran conocido, nunca la hubieran dejado. Es muy delicado esto. Bien. Porque, te digo, no solamente hay revelación de Mateo 7, más claramente se puede ver la existencia de dos iglesias, una verdadera y una falsa, una de hechura divina, la cual no se denomina con ningún nombre. Nosotros no nos ponemos etiquetas. Bueno, nos preguntan, ¿a qué religión perteneces? Explicamos hasta el cansancio. No, Cristo no es religión, Yeshua no es religión. Y siguen preguntando, ¿a qué templo perteneces? Y les explicamos, no, pues nosotros somos el templo de Dios, somos piedras vivas, no tenemos etiquetas, no nos ponemos etiquetas, aunque de fuera nos las pongan, sí. Etiquetas y motes. Eso no nos extraña, pero lo importante es que no nos dejemos llamar cristianos, porque además en la Biblia no hay esa recomendación o esa exhortación a que nos llamemos cristianos. Repito, en Apocalipsis 2.3 está muy clara la existencia de esas dos iglesias, una que desde muy temprano dejó el primer amor, y a pesar de que Yeshua a lo largo de todas las edades de la iglesia los exhortaba al arrepentimiento, en la última edad de la iglesia, la Odisea, se ve claramente ya puro juicio. Y una última exhortación, que es esta: he aquí yo estoy a la puerta, si alguno abre yo entro a su alma para morar con él, para darle de comer, para darle de beber, para pues lo más maravilloso que tenemos, que es la comunión con Yeshua, la unidad con Yeshua. Si el cristianismo fuera de Dios, veríamos a individuos verdaderamente poderosos. Estoy hablando de personas poderosas porque tienen el Espíritu Santo. Ya, no porque tienen dinero. Porque tienen dinero, y ellos nada más ostentan ese tipo de... Bueno, no nada más ese, pero principalmente ese. Y por otro lado, pues también hay quienes hablan de espiritualidad y bla, 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 pero hablar de espiritualidad es muy fácil. Y la verdadera espiritualidad no es estar ayunando 2-3 días o recluyéndose. Tampoco la vida con Dios es principalmente dar comida y alimentos y dinero. Esto es mucho más profundo. Sí, y también por poner todo eso en contexto más para las dudas o como es delicado, otra vez yo sé que la iglesia de Dios, la novia, está en toda la tierra y hay gente que verdaderamente, y yo conozco varios, muchos no tienen iglesias, no encuentran, siguen tratando y la relación, otros tienen su grupo, lugares que van para hacer una luz. Y al final todos tienen una cosa en común, que realmente todo tiene que ver con nuestra caminata personal con Yeshua día a día. No depende en una iglesia así, depende en Él, todo depende en Él. Todo que Él nos enseña, todo que Él nos ayuda, todo que Él nos aconseja. Y entonces es día a día, todos los días. Y un día si estamos un poquito dormidos, recordamos y hay convicción, el Espíritu Santo está trabajando y dándonos elemento. Y siempre están los versículos de la palabra de Él nos ayudando para discernir, saber cómo caminar, la mapa. Necesitamos la palabra, necesitamos a Él, su Espíritu Santo, a nos gobernando y dando su mente, su corazón, todo lo que es Él, que podamos estar crucificados todos los días en la cruz. Sí, Ernie, lo vuelvo a recalcar, el Mesías Yeshua no vino a hacer el cristianismo, es decir, no vino a hacer una nueva religión, vino a cumplir la ley, para que ahora, libres de toda condenación, culpabilidad y de toda maldición, seamos libres. Pero esta libertad pues también demanda el no hacer lo que uno quiere, ¿verdad? Como dice la palabra,
podemos todo, pero no todo conviene, no todo edifica, no todo es lícito. Vivimos por gracia. Esto implica una consagración total, como tú dices, cada día. Cualquier persona que vive consagrada a Yeshua, que vive guiada por el Espíritu Santo, en la disciplina del Espíritu Santo, está en permanente guerra contra el pecado, contra su propio pecado. Permanente juicio entonces, porque esto es la guerra, vivir en juicio. Para vivir en guerra hay que estar en juicio, hay que vivir en juicio. Con esto quiero decir en juicio al pecado que mora en cada uno de nosotros. Y bueno, pues el Espíritu Santo lo hace, pero hay otras funciones también. Ahora tenemos que predicar el Evangelio en el día a día, en nuestra vida diaria, no solamente los domingos en la congregación, todos los días, conforme el Señor va mandando, ¿no? No estoy hablando al modelo o como el modelo de los testigos de Jehová, que ellos forman parte del cristianismo, que pues salen en cuadrillas, organizados. No es así. O sea, los hijos y las hijas de Dios vivimos nuestras vidas, que no son nuestras, pero vivimos en las obras de Yeshua, a eso me refiero, ya no en las nuestras. Y Él se manifiesta en nosotros y Él da testimonio de sí mismo por medio de nosotros. Él es el que se revela en medio de su iglesia, en su iglesia, en esos y esas que están arrepentidos. Y es otra de las cosas, porque el cristianismo no es de Dios, porque en realidad muchos de ahí, la gran mayoría de ahí, creen que están arrepentidos, no están arrepentidos realmente. Es muy fácil confundir las emociones y los sentimientos con el Espíritu Santo, sin discernimiento es muy fácil. Satanás se viste de ángel de luz y allá en el cristianismo, por un lado, en el catolicismo, la exaltación a la culpa y al sufrimiento. Tienen ahí al Dios crucificado y no resucitado. Por otro lado, el protestantismo o los evangélicos que lo tienen únicamente resucitado, pero ya lo descrucificaron. Y aquí es un balance, o sea. La criatura vieja está vivo en nosotros. Ese es el punto, ¿no? Está cerquita a nosotros cada día, como pensamos. Y como dijiste, es muy fácil confundir las emociones con el Espíritu Santo. Claro, y eso es muy peligroso, pero nuestro corazón perversa con que llega de lo alto. Ya hemos hablado de las 5 principales doctrinas más peligrosas del cristianismo. Una es esa, de que Dios mora en el corazón, o que Dios limpia el corazón, o que Dios circuncida el corazón. Eso es falso. El corazón humano, igual que la mente humana, que es lo mismo, son satánicos 100%. Dios nos da un nuevo corazón, nos da su mente, que es lo mismo, su Espíritu Santo. Pero hay otras doctrinas peligrosísimas que salen del cristianismo. Esa del corazón es la más peligrosa, en mi opinión. Luego hay muchos cristianos que creen que salvos siempre salvos, que ya están salvos, que sus iglesias y sus pastores les garantizan la salvación. Otros creen que el bautismo les garantiza la salvación. Pero esa doctrina de que los cristianos, la mayor parte de los cristianos creen que Dios ya quitó el pecado, es la más peligrosa. Porque Dios venció al pecado, pero el pecado sigue estando dentro de nosotros. Nada más que ahora, pues en novedad de vida nos ha dado su mente y ahora podemos, por su gracia, destruir al hombre viejo, viviendo en juicio. Y el que vive en juicio, pues debe de vivir en amor, porque ¿cómo está eso de vivir en juicio y no en amor? Y este amor llega de él. Y todo esto llega del juicio y amor. No, espero que este es un buen resumen, si somos cristianos o no. Polvo y miseria. Un abrazo a todos, Yeshua.